Bueno, muchas cosas aún se esperan. Aquí tendremos que saber el resultado final de los partidos políticos en cuanto al nivel presidencial, al voto nacional, para establecer lo del porcentaje. Hasta ahora, como van las cosas, pudiera ser que solo 2 partidos califiquen como partidos mayoritarios porque hayan obtenido más del 5%, o pudiera ser que 3, porque por lo que decía Roberto Rosario, que ustedes le escucharon ahorita, y es un hombre que maneja el tema electoral, fue presidente de la Junta y está en la alta dirección de Fuerza del Pueblo. Él dice que Fuerza del Pueblo habría obtenido en este proceso sobre 5%, dice que un 6%, muy posiblemente. De ser así, entonces tendríamos 3 partidos como mayoritario en el sistema, que sería el Partido Revolucionario Moderno con la mayor votación, el Partido de la Liberación Dominicana con la segunda votación, y en tercer lugar sería Fuerza del Pueblo. Esto quiere decir que muy probablemente el Partido Revolucionario Dominicano quedaría descalificado de partido mayoritario, quedaría como partido, pero no tendría el número de 5, igual ocurriría aparentemente con el Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, pues ya tenemos aquí, es un tema que lo vamos a desarrollar más adelante, ya tenemos en la conexión que estábamos esperando por hacer contacto con doña Rosario Espinal, quien conoce el tema político electoral, el tema social, y ha estado con nosotros en los últimos tiempos analizando procesos. Doña Rosario, buenos días, bienvenida al programa. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, trabajando, igual que usted. Cuéntenos cómo ver esto, cómo ver lo que ha ocurrido, cuál es la interpretación que se puede hacer del fenómeno de ayer. Bueno, lo primero es que de eso se trata la democracia. Ese es uno de los grandes logros de la política en democracia, que el pueblo pueda cambiar sus gobiernos. Así que eso es muy positivo. El pueblo fue a las urnas, a los dominicanos les gusta votar, participan de la política, hay un alto nivel de involucramiento, todo eso es muy positivo. Punto número 2. El PLD tenía 16 años en el poder. Es normal que se produzca un agotamiento. En esos 16 años, donde hubo crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, aumentó la clase media, aunque también se diga que eso es mentira, pero no es mentira, eso está medido por estratos de ingreso, y además hay una especie de adopción de estatus de clase media de mucha gente, aunque quizás en términos económicos uno pueda decir que no lo es. Entonces aquí ha crecido mucho la clase media. Esa clase media se molestó mucho con el gobierno, se disgustó mucho, porque al llegar a un nivel de cierto, digamos, bienestar económico, quería cambios, quería otros cambios, quería mejores servicios públicos, quería fin de la corrupción, le molestaba cuando explotaba un escándalo de corrupción, y consideró que el gobierno no hizo lo suficiente para enfrentar eso. El punto de ruptura de esa clase media que apoyó electoralmente al PLD en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 2016 y en las de medio término durante esos años, se volteó y le dio un voto castigo al PLD ayer. Eso es lo que sucedió. Hay un fuerte voto castigo por el descontento, por el cansancio, el hartazgo con un gobierno ya longevo. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, y ahí van a haber muchas interpretaciones. Hay que agregarle a eso, claro, la división del PLD, que indiscutiblemente un partido cuando se divide se debilita, y que la Fuerza del Pueblo y el leonelismo hicieron del PLD su frente de ataque. Entonces el PLD en este proceso electoral además se vio enfrentado no solo por el PRM, sino y en gran medida por el leonelismo, que tenía como objetivo quitarle la mayor cantidad de votos posibles al PLD. Entonces, esa oposición del leonelismo al PLD se ha traducido en realmente votos hacia el PRM, que quizás sin haber tenido ese frente opositor, pues le hubiese sido un poco más difícil desplazar al PLD. De todas maneras, yo pienso que la razón fundamental es un voto castigo
porque había demandas desde enero del 2017 para tomar medidas más contundentes en el caso de la corrupción. En este proceso van a quedar desplazados de ser partidos del 5%, el Partido Reformista, que quizás llega a un 2%, la alianza con Leonel, con la Fuerza del Pueblo, no le va a resultar muy ventajosa al Partido Reformista, porque el caudal de votos de alrededor de un 8 y pico %, que es donde está Leonel en este momento, no fue suficiente para darle 5% al Reformista y 5% a la Fuerza del Pueblo. Quien va a quedar con 5%, va a ser un 5 punto y algo, va a ser la Fuerza del Pueblo. Indiscutiblemente la Fuerza del Pueblo se va a beneficiar económicamente, el Partido Reformista queda desplazado del nivel del 5%, donde se recibe el gran financiamiento. Y el pacto para posiciones congresionales que hizo la Fuerza del Pueblo y demás partidos de esa alianza, pues resultó beneficiosa para ellos, no por sus votos, sino porque los votos del PRM fueron a darle victoria a candidaturas producto de esa alianza. El PRM hizo esa alianza porque en noviembre, cuando hace la alianza, realmente todavía se sentía débil para enfrentar al PLD, y con esa alianza buscó fortalecerse. Al final son los votos fundamentalmente del PRM que permiten que todos esos senadores o diputados lleguen a sus posiciones. Permítanos nosotros tomarnos una tacita de café aquí. Quisiéramos enviársela, pero no nos es tan fácil para enviársela a la casa ahora. Salud. Pero mire, a su salud. Quisiera preguntarle, en ese enfoque que hace usted, porque ya le había leído en una dirección parecida hablando sobre la ruptura que se habría producido entre clase media y el Partido de la Liberación Dominicana, y he visto una serie de elementos puntuales que usted pone en el análisis. Ahora repite uno, y es el que tiene que ver con la expectativa de la clase media. La gente quería, por ejemplo, que el gobierno respondiera de una manera distinta al tema de la corrupción. Ese es un elemento que pesa mucho y que pudiera ser también un elemento de pendencia o de atención para el país a partir del nuevo gobierno que se va a instalar el próximo 16 de agosto. ¿Piensa que el Partido Revolucionario Moderno tendría que atender esta parte como manera de dar satisfacción a las expectativas que se ha generado? Bueno, ellos tienen que hacer algo al respecto, porque esa ha sido la expectativa. Y realmente con la crisis económica que va a haber en el país en los próximos meses, donde el gobierno no tendrá muchas oportunidades para hacer concesiones y generar bienestar, el área de la corrupción es un elemento, digamos, simbólico en términos políticos, donde ellos puedan hacer algo. De todas formas, yo siempre digo que la gente se ilusiona mucho y la realidad le trae otra cosa, porque el Estado hasta el día de hoy, y no creo que cambie en los próximos meses ni años, sigue siendo un espacio de acumulación no solo de políticos, sino de estructuras corruptas pública-privada. Entonces, transformar eso, ojalá que lo transformen, ojalá, para que puedan destinarse recursos que se pierden vía la corrupción a servicios públicos, sobre todo, y a mayor eficiencia gubernamental. Pero lo más probable es que se hagan algunos, algunos intentos por ahí, por un lado, por el otro, pero eso va a tener un efecto en el corto plazo. No. Yo creo que los problemas de la República Dominicana que va a enfrentar precisamente esa clase media son de índole económica. Realmente, no solamente la clase media, lo que sucede es que la clase media tiene expectativas mayores. Entonces, la clase media ha tenido 15 años de
crecimiento sostenido, o sea, de aumento de clase media, de estabilidad macroeconómica, de mayores recursos para que se ampliara esa clase media. Y ahora entramos en un ciclo diferente, ahora entramos a nivel económico en un ciclo de restricciones con las recaudaciones colapsadas, con mayores necesidades de endeudamiento. Y vamos a ver qué ocurre con los servicios que se ofrecen. Va a haber más desempleo, va a haber quiebra de negocios. O sea, la pandemia trae una crisis económica fuerte. Vamos a ver cómo el gobierno enfrenta eso. Yo pienso que ahí es donde el gobierno va a tener que emplearse a fondo, el nuevo gobierno, donde se le va a ir muchas de sus energías y va a tener que hacer una curva de aprendizaje sumamente rápido. Hay que tener en cuenta que de los últimos 34 años, del 86 al 2020, que son 34 años, el PRD solo gobernó 4 de 34, es decir, gobernó del 2000 al 2004. Es el único tiempo en que gobernó el PRD. Si vemos el PRM como una especie de continuación o extensión del PRDismo, entonces estamos en que en estos 34 años que pasaron, 86-2020, solo del 2000 al 2004 gobernó el PRD. Entonces llega ahora salió en medio de una crisis en el 2004, una crisis económica, y entra al gobierno, lamentablemente para el PRM, en un momento de profunda crisis económica que ni siquiera es fácilmente manejable en términos domésticos, porque una buena parte viene de la situación económica de otros países que ha creado la pandemia. Entonces, yo pienso que ahí es donde están los grandes desafíos del PRM. ¿Hasta qué punto va a poder mantener la diversidad de programas sociales que creó el PLD en un momento de expansión, en años de expansión económica, y hasta qué punto puede mantener las expectativas de bienestar y la situación de relativo bienestar de las capas medias? Este es un país con mucha energía de movilidad social, donde hay fuertes demandas. Así que realmente es complicada la tarea. Señor Rosario, y cuando usted proyecta, digamos, se proyecta el futuro ya del PLD, ¿qué usted proyecta, qué usted ve que va a pasar con el Partido de la Liberación Dominicana a partir de la salida inminente del poder y de una derrota histórica, porque ha perdido también espacios importantes en el Senado y se proyecta que lo mismo sucede en la Cámara de Diputados, ya habiendo pasado en los ayuntamientos? ¿Cómo usted proyecta el futuro inmediato del PLD? Bueno, el PLD ha gobernado 20 de los últimos 24 años. Le hace muy bien ir a la oposición, le hace muy bien irse a hacer una diálisis política, es decir, a limpiarse la sangre para que pueda seguir viviendo. El conflicto en el PLD y su división se debió a que todos los partidos, con esa división, todos los partidos, o sea, los tres, Reformista, PRD y PLD, que conformaron el sistema político dominicano, todos han sido víctimas de un problema histórico de la política dominicana, que es el caudillismo. O sea, Leonel Fernández ya tiene la fuerza del pueblo, donde él puede aspirar para siempre, siempre y cuando consiga el apoyo por lo menos del sector que le está apoyando, que le ha apoyado recientemente, que es un sector de ultraderecha. Entonces, él tiene su partido ya para poder aspirar hasta que quiera, digamos, pero un partido que busque mantenerse y poder irse y poder volver al poder, tiene que renovarse. Hay que romper el caudillismo en la República Dominicana. Es muy positivo que Danilo Medina salga sin tener la posibilidad de repostularse para que realmente sea un expresidente. La República Dominicana necesita expresidentes que trabajen por sus organizaciones políticas. No es que tengan que irse a sentar en una mecedora, en una rancheta. No es necesariamente eso. Pero sí que vayan a trabajar por la democratización de sus partidos. Porque si no, aquí va a colapsar tarde o temprano todo el sistema partidario. Si no hay renovación democrática, si no hay institucionalidad partidaria. Ojalá que el PLD se vaya a hacer su renovación, a hacerse su diálisis política
y que atraiga gente joven, atraiga gente nueva y se reposicione. Porque si no, ya el sistema de partidos de la República Dominicana va a estar sumamente debilitado, porque ningún partido puede gobernar para siempre. Así es que el PLD, a pesar de su derrota, debe sentirse contento de que gobernó 15 años en prosperidad económica, incluso si se juntan los 4 del 96-2000, el PLD gobernó en todo momento de esos 20 años en una situación económica favorable. Entonces, que ya se le hizo difícil mantenerse sin enfrentar otros problemas, es verdad. Esa es la democracia. Doña Rosario. Y el desafío que tiene el PLD